¿Nos escuchan? Sí, perfecto. Bueno, Gloria en este momento salió, pero nosotras hemos compartido que ha sido una exposición muy interesante, nos mueven muchas cosas. No podemos evitar al escuchar todo esto pensar en los profesores, pensar en la educación. Y una de las cosas que a mí particularmente me llamaba la atención era lo que expresaba Hernán acerca del sistema educativo, que decía que nos enseña a mentir. Yo diría que también nos enseña a no escuchar y a negar que las cosas suceden. Entonces la pregunta sería cómo incidir en una transformación de los adultos inmersos en este sistema educativo que muchas veces es perverso o pervertido y que finalmente educa a niños, adolescentes, a jóvenes que van a ser papás y que van a estar en interacción con esos bebés, con esos nuevos seres que van a habitar este mundo y que pues tendrían que haber recibido, si no de la familia, por lo menos de la institución escolar, oportunidades para poder expresar, para poder narrarse a sí mismos, para poder reconocer, para poder identificar, para poder proyectar, para poder encontrarse y sin embargo no sucede. Sí, Gloria, genial lo que pones a reflexionar. Yo creo que la gran tarea y el gran desafío en la participación infantil no está en los niños, está en nosotros los adultos. Creo que el niño, la niña tiene una tendencia, yo la llamaría casi natural a participar. Está en la naturaleza del ser humano interactuar con los demás y ponerse en la relación con los demás, manifestarse ante los demás. Y es el otro, en este caso el adulto, el que posibilita o restringe. El gran desafío está ahí. Y trabajando con los adultos hay dos cosas que considero claves. La primera es que el adulto se permita ser él mismo para que en esa medida comprenda el valor que tiene el que un niño también pueda ser él mismo delante de los demás. Vivimos en una sociedad llena de condicionamientos que nos exige ser de determinada manera y de una manera que a veces contradice nuestro propio ser. Vivimos en una sociedad donde uno debe decir lo correcto y hacer lo correcto, y eso correcto siempre está sujeto a un sistema moral delimitado muchas veces por la religión. Y yo aquí quiero hacer un comentario muy importante, partiendo de un profundo respeto por todas las expresiones religiosas, pero también poniendo la pregunta por el interés de ciertas expresiones religiosas de imponer su sistema moral a los demás. Yo creo que lo religioso, vuelvo a retomar a Adela Cortina, tiene que ser un ámbito de las elecciones personales, pero no un asunto que se pueda ya en una sociedad que está construyendo ciudadanía imponer o pretender imponer a los demás. Sabemos, por ejemplo, que la participación tiene profundas implicaciones en la formación moral de los niños. Y aclaro que la moral no es un asunto que le pertenezca a una religión. La formación moral es parte de ese proceso de desarrollo humano que nos permite orientarnos hacia la bondad, orientarnos en relación con la norma de una manera pertinente y apropiada para la sociedad. Pero resulta que en esos sistemas morales a los que nosotros pertenecemos somos a veces negados nosotros mismos. En los procesos que estamos haciendo es muy bonito, por ejemplo, hacer ejercicios donde los maestros, las maestras empiecen a narrarse desde lo que sueñan, desde lo que quieren, y empiecen a reconectarse con ellos mismos más allá del deber ser, que es a veces lo que nos define la manera de relacionarnos y comportarnos en la sociedad. De esa manera el adulto que empieza a descubrir que uno puede ser uno, que yo puedo ser yo delante de los demás, permite y entiende que el niño también tiene esa búsqueda, que el niño también quiere ser él, que su opinión merece un lugar sin ser juzgada.
Eso creo que es fundamental. Por otro lado, hay un asunto con lo emocional. Haciendo ejercicios con los adultos, papás, profes, nos dábamos cuenta, por ejemplo, que el otro representa algo para mí, de lo cual yo a veces no soy consciente y que tiene que ver con mi propia historia. Por ejemplo, un niño que ingresa a mi grupo en el centro infantil, yo soy la maestra, me genera una sensación de un cierto rechazo inicial y yo no sé por qué. Y eso tiene que ver con que quizás la mamá, aquí decimos, no me cayó bien. Es decir, es una persona que tiene una forma de vida que no coincide con la mía. O quizás ese niño, por su fisonomía, por su comportamiento, por su condición socioeconómica o por cualquier otra razón, me moviliza internamente aspectos de los que yo a veces no soy consciente, pero que tienen que ver con mi historia personal. Y en ese sentido, los procesos de autorreconocimiento del adulto, de conciencia frente a lo que el otro significa para mí, ayudan muchísimo a romper esas barreras iniciales en la relación con los niños. En ese marco del deber ser, a un profesor le toca acoger a los niños, ¿sí? Es del deber ser del maestro no rechazar a un niño. Entonces el adulto a veces, sin ser consciente de esas movilizaciones que el otro produce, acepta artificialmente al otro, ¿sí? Hablando con las profesoras decían, pues es que a mí me entregaron estos 20 niños y yo no rechazo a ninguno. Pues por supuesto que usted, profesora, no lo puede sacar del salón, eso se vería muy feo. Dentro de su deber ser está aceptar a esos 20 niños sin objetar nada. Pero en su corazón caben esos 20 niños, profesora. Es ahí donde yo me tengo que hacer la pregunta por la inclusión. ¿Me caben los 20 niños con los que estoy trabajando en el centro infantil en el corazón? Y esa pregunta es una pregunta que me toca la existencia porque hay un niño que no me cabe y ese niño me conecta con un familiar de mi historia personal que tampoco me cabe, ¿sí? Entonces es un proceso de autorreconocimiento y lo que podríamos decir es que ese niño que me cuesta acoger o esa niña que me cuesta acoger son una oportunidad maravillosa para autorreconocerme, para descubrirme y para iluminar quizás alguna dimensión oscura de mi vida. Ese niño que trae a veces una manera de ser que no soy capaz de soportar, un comportamiento que no soporto, es una oportunidad para crecer pedagógica y humanamente, ¿sí? Y un último aspecto relacionado con esta parte del autorreconocerme, con esta parte del conocerme, tiene que ver con las emociones. Cuando yo soy capaz de identificar que ciertos comportamientos de los niños y de las niñas, ciertas maneras de ser, me desesperan, me angustian, que yo estoy cansada, que a veces me siento impotente porque una maestra, o la realidad es que ustedes ahorita incluso, Celsa nos hablaba de los papás que tienen que trabajar desde muy temprano hasta muy tarde, llegan por supuesto cansados y esa interacción en la noche está mediada por esa situación del cansancio, de los problemas del día. No podemos arrancar esa emocionalidad que hay allí y lo que tenemos que hacer es ser conscientes de ella para incluso en medio de ella poder tener unas formas de relacionamiento más participativas que posibiliten el reconocimiento del otro y que incluso puedan permitir el amor a pesar de la rabia, a pesar del cansancio, a pesar de la tristeza o qué sé yo, cualquier otra emoción. Ese es un gran desafío que tenemos, acompañar a los maestros, a las familias en el reconocimiento de sus emociones y en el manejo de sus emociones para que pueda haber una interacción mucho más enriquecida con los niños y con las niñas y entre los mismos maestros, maestras y miembros de la familia. Bien, no sé, ¿quieres comentar algo allá? Sí, primero
primeramente, gracias Hernán por compartir esta experiencia. Uno de los aspectos que me llama mucho la atención es esa importancia que le han dado ustedes a la parte de los sentidos, porque un bebé, un ser humano, tiene muchos lenguajes, muchas formas de expresar sus gustos y sus necesidades principalmente. Entonces, el tener en cuenta todos esos sentidos involucrados es algo esencial, no nada más para la familia, sino en el caso nuestro como maestros. Creo que es muy importante que tomemos en consideración ese aspecto, porque ese primer lenguaje que tiene el bebé, el ser humano nunca lo deja. Va creciendo, aprende a utilizar el lenguaje convencional, el lenguaje hablado o escrito, pero ese primer lenguaje nunca lo deja. Y muchas veces ahí se da esa incongruencia de lo que se dice con lo que se expresa en ese primer lenguaje. Entonces, una de las situaciones esenciales de todo maestro es que pudiera reconocer esos sujetos, esos niños con los que está trabajando, para que pueda comprenderlos, entenderlos y de esa manera poder apoyarlos de acuerdo a sus necesidades. Y ahí pudiéramos hablar de poder incluir a todos nuestros alumnos de acuerdo a las necesidades que presenten. Después de ese trabajo que tú presentas, a mí me asalta una duda. ¿Qué más se ha estado haciendo en ese trabajo? ¿Están dándole continuidad? ¿Qué planes tienen a futuro con ello? Aparte de compartirlo tú en esta conferencia, ¿han buscado algún otro mecanismo de compartir esta idea y por qué no llevarla a su práctica en otros lugares, en otras instituciones? ¿Qué respuesta encontraron ustedes de esas personas a las que investigaron? Bueno, me vienen muchas dudas, pero sí, por la circunstancia de videoconferencia, me gustaría escucharte en algunos de estos planteamientos que te he hecho. Y gracias. Bueno, a ti, Gloria, ¿cierto? Bueno, pues yo me centraría especialmente en lo que tú nos planteas de qué más se está haciendo y el interés por darle continuidad a este proceso. Yo les cuento que Medellín es parte de las ciudades que integran la red de ciudades por los niños y niñas que ha planteado pues el profesor Francesco Tonucci. Él ha estado incluso 2 veces aquí en la ciudad y hace poco tuvimos la oportunidad de conversar con él. La ciudad tiene un acuerdo municipal que se llama la Ciudad de los Niños y Niñas. Pues me imagino que ya varios conocerán todo el planteamiento del profesor Tonucci. En el marco de ese acuerdo y en el marco también de todas estas iniciativas que hemos estado adelantando, seguimos preguntándonos cómo promover como ciudad la participación de los niños y niñas. Creo que hay un gran desafío en lograr que los niños y niñas no sean manipulados ni utilizados cuando ya nos pensamos en el escenario de ciudad y cuando empiezan a aparecer posibilidades, por ejemplo, de que los niños constituyan consejos que luego van a interlocutar con una autoridad pública y en fin, tenemos muchísimas preguntas porque en la interacción con muchos chicos nos damos cuenta que a veces hay un mayor interés por afectar las dinámicas institucionales inmediatas, por afectar la cultura escolar, las relaciones con los maestros, que por incidir a nivel de ciudad.
la propuesta, por ejemplo, de que los niños constituyan un consejo en la ciudad. Bueno, hay una parte que nos estamos preguntando si incluso en general los niños quieren ser escuchados por el alcalde. A veces es que tenemos también figuras políticas que están muy deslegitimadas. Entonces, tal vez los niños no quieran que el alcalde los escuche, prefieren que los escuche el rector. Lo que podríamos hacer como ciudad sería incidir sobre la política educativa, incidir sobre los modelos que tenemos para promover la participación en las instituciones educativas, incluso desde los centros infantiles. No tanto pensarnos los esquemas de participación desde modelos que son replicados de las formas de participación convencionales que tenemos los adultos. En este ámbito, ya como volviendo sobre el tema específico de participación en la primera infancia, pues les mencionaba en la presentación que con una organización que se llama la Fundación Mundo Mejor, estamos construyendo una propuesta con la participación de las familias, de las agentes y en interacción incluso con los mismos niños, casi sumergidos en esa cotidianidad. Yo espero que más o menos hacia el mes de septiembre podamos tener ya un avance significativo y que encontremos quizás de esta misma manera un escenario para compartirles lo que allí pudimos construir y para enriquecerlo además también desde sus perspectivas. Entonces, quizás por esa época podamos volver a conversar o cómo compartir eso que para esa época tenemos previsto ya poder empezar a compartir. Bien, gracias Hernán. Creo que había un chat es de Fernando, también de la Pedagógica Nacional de aquí de Ajusco, y dice: primero que nada, gracias Hernán, qué pena que no podamos hablar. Mi nombre es Fernando y además de ser profesor de la Pedagógica e investigador, estoy realizando mi investigación doctoral en la UNAM. Me llena de gusto escuchar otro colombiano preocupado por los vínculos afectivos primarios, pues 2 miembros de mi jurado son de la Javeriana y trabajamos desde la teoría del apego. Si quieres, mi proyecto doctoral explora a los cuidadores de guarderías como figuras importantes de apego. Pienso que si bien no es una panacea, tenemos intervenciones para favorecer e incrementar la sensibilidad de quien cuida, de saber leer y escuchar al bebé. Es interesante lo que hacen con video feedback en Leiden, Holanda. Colombia ya era un ejemplo a seguir para mí como investigador. Ahora, no solo con la doctora Carbonelli Posada de la Javeriana, sino se une Hernán. Muchas gracias. La sensibilidad ha demostrado ser el mecanismo explicativo conector entre el apego del niño y el adulto. Eso de darle una voz al adulto es conocer sus modelos operativos internos y permitir que el niño tenga esta seguridad en la vida. Podemos incidir en el desarrollo de los niños vía la sensibilidad de quienes estamos al cuidado de ellos. Esperemos que a medida que el tiempo pase, nuestra sociedad, en su mayor parte organizada para hombres y padres, se ajuste a las necesidades de mujeres y madres y que se desarrollen costumbres sociales que guíen a los individuos en una conducta más sabia. Volvi. Bueno, pues genial, Fernando, tu aporte y pues coincidimos. Yo creo que lo que tú planteas de afinar la sensibilidad es una clave fundamental en la relación con los otros. Después de esta pregunta por la participación de los niños, les confieso que una profesora algún día me dijo que las preguntas de investigación son las que lo buscan a uno, o sea, como que la pregunta de investigación no es nada que tenga desconexión con las preguntas vitales. Y cuando uno se encuentra con esta pregunta,
finalmente se está preguntando por algo muy íntimo. Y en esta pregunta por la participación, que ha empezado como en la inquietud en la relación con los niños, he descubierto que es una pregunta que atraviesa todas mis relaciones, que tiene que ver no solo con los niños y las niñas, con ellos de manera muy especial, sino que tiene que ver con cada persona con la que me encuentro a mi paso, y con una pregunta, por supuesto, social y política. Y allí, en ese escenario social y político y en cualquier interacción, la sensibilidad sigue siendo un factor definitivo para que podamos convivir, para que nos podamos respetar. Incluso en el texto que yo les comentaba o les compartí al principio, del profesor William Ospina, hay una palabra que aparece y que es bastante tergiversada, pero que estoy ahora resignificando y tratando de llevar a mi vida, y es la compasión. Ha sido entendida a veces en nuestra cultura latinoamericana como el sentimiento de lástima o de pesar por el otro, y creo que nada más preciso que la sensibilidad para entender este concepto de la compasión, y finalmente entender que el otro es parte de mí, que el otro me constituye, que lo que sucede con ese otro tiene que ver íntimamente conmigo, que la realidad que hemos construido y que nos separa finalmente es una percepción, pero que incluso cuando uno se pone a mirar un poco las teorías de física cuántica y esas nuevas perspectivas, nos hablan de una conexión profundamente estrecha entre unos y otros, de la cual no nos podemos abstraer. Ahí tiene lugar también esa pregunta por la participación como una forma de sentir al otro como parte de mi vida. Y ahí la sensibilidad es justamente una forma de caminar por el mundo. No es algo que uno activa cuando se encuentra con un niño, o algo que uno activa cuando pisa el jardín infantil o el centro infantil, sino una manera de ser, y es algo en lo que nos tenemos que entrenar, algo que tenemos que afinar todos los días. Entonces, Fernando, un gran abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. No sé si alguien más. Sí. Hola, buenas tardes, Hernán. Soy Mabel. Soy afortunadamente alumna de la maestra Norma del Río, y una de las cosas que más me gustó es sobre todo el que pudiéramos llamarte por tu nombre. Creo que esa es la primera carta de identificación que tenemos, y que desafortunadamente los títulos nobiliarios y académicos nos olvidamos mucho del nombre. También te agradezco tu afición por Mafalda, creo que ya somos muchos los fans por ella, y coincido mucho en lo que es que hay que centrarnos en el niño, pero sin olvidarnos de la familia. Una de las partes que más me movió fue definitivamente acerca de los sistemas educativos, porque ya como lo dijiste tú, nos enseñan a mentir. Yo quisiera agregar que también hacemos una persecución a los niños. Dos compañeras y yo estamos haciendo un trabajo acerca de una técnica modificada que se está utilizando en algunas escuelas de México, de los tutores o monitores, o shadows también, e incorporan a los padres de familia en la jornada diaria. No se les explica absolutamente nada, y mucho menos a los niños, y este estudio lo estamos realizando precisamente para saber qué consecuencias van a presentarse en esos niños que se están volviendo completamente invisibles ante la mirada del adulto. Te agradezco mucho recordarme lo del diario de la madre, porque a la fecha yo sigo conservando mis dos diarios, porque al igual que tú también soy, bueno, tú padre y yo madre, y ese diario considero que es algo así como la constatación de la buena o de la crianza humanizada o deshumanizada que tenemos. También te agradezco recordarnos un poquito acerca de Hannah Arendt, que desafortunadamente, a lo menos para mí, se me ha hecho un poquito difícil conseguir, aunque sé que hay mucha bibliografía de ella acerca de educación. Y sobre todo agradecerte este espacio
y la facilidad que tenemos para acercarnos a tantos lugares, en especial a Colombia. Gracias. Abel, gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, genial lo que están pensándose en relación con los tutores, con la vinculación de la familia y de los papás, mamás y demás adultos que integran el sistema familiar a la cotidianidad de las instituciones y demás. Yo creo que otra de las cosas claves es en una institución educativa, por ejemplo, o en un centro infantil, y es algo de lo que estamos también explorando en esta propuesta que estamos construyendo, nos estamos preguntando cómo lograr que las familias participen más, nos ayuden en el centro infantil a orientar conjuntamente los procesos, porque por lo general las familias siempre son invitadas solo para darles informes o del centro o del niño, o para pedirles algún tipo de recurso que hace falta, pero en ningún momento para construir decisiones con ellas. Eso creo que va empezando a construir unas nuevas dinámicas, porque finalmente el tema de la participación de los niños y de las niñas es un asunto intergeneracional. No es que ellos allá solos participen, sino cómo desde distintas estrategias fortalecemos vínculos y estrechamos el lazo que tenemos con ellos para construir conjuntamente procesos distintos en cualquiera de los ámbitos en donde estemos, familia, comunidad, barrio, institución, etc. Todas las expresiones religiosas, pero también poniendo la pregunta por el interés de ciertas expresiones religiosas de imponer su sistema moral a los demás. Yo creo que lo religioso, vuelvo a retomar a Adela Cortina, tiene que ser un ámbito de las elecciones personales, pero no un asunto que se pueda ya en una sociedad que está construyendo ciudadanía imponer o pretender imponer a los demás. Sabemos, por ejemplo, que la participación tiene profundas implicaciones en la formación moral de los niños. Y aclaro que la moral no es un asunto que le pertenezca a una religión. La formación moral es parte de ese proceso de desarrollo humano que nos permite orientarnos hacia la bondad, orientarnos en relación con la norma de una manera pertinente y apropiada para la sociedad. Pero resulta que en esos sistemas morales a los que nosotros pertenecemos... ¿Nos escuchan? Sí, perfecto. Bueno, Gloria en este momento salió, pero nosotras hemos compartido que ha sido una exposición muy interesante, nos mueven muchas cosas. No podemos evitar al escuchar todo esto pensar en los profesores, pensar en la educación. Y una de las cosas que a mí particularmente me llamaba la atención era lo que expresaba Hernán acerca del sistema educativo, que decía que nos enseña a mentir. Yo diría que también nos enseña a no escuchar y a negar que las cosas suceden. Entonces la pregunta sería cómo incidir en una transformación de los adultos inmersos en este sistema educativo que muchas veces es perverso o pervertido, y que finalmente educa a niños, adolescentes, a jóvenes que van a ser papás y que van a estar en interacción con esos bebés, con esos nuevos seres que van a habitar este mundo y que pues tendrían que haber recibido, si no de la familia, por lo menos de la institución escolar, oportunidades para poder expresar, para poder narrarse a sí mismos, para poder reconocer, para poder identificar, para poder proyectar, para poder encontrarse y sin embargo no sucede. Sí, Gloria, genial lo que nos pones a reflexionar. Yo creo que la gran tarea y el gran desafío en la participación infantil no está en los niños, está en nosotros los adultos. Creo que el niño, la niña tiene una tendencia, yo la llamaría casi natural a participar. Está en la naturaleza del ser humano
interactuar con los demás y ponerse en la relación con los demás. Somos a veces negados nosotros mismos. En los procesos que estamos haciendo es muy bonito, por ejemplo, hacer ejercicios donde los maestros, las maestras empiecen a narrarse desde lo que sueñan, desde lo que quieren, y empiecen a reconectarse con ellos mismos más allá del deber ser, que es a veces lo que nos define la manera de relacionarnos y comportarnos en la sociedad. De esa manera el adulto que empieza a descubrir que uno puede ser uno, que yo puedo ser yo delante de los demás, permite y entiende que el niño también tiene esa búsqueda, que el niño también quiere ser él, que su opinión merece un lugar sin ser juzgada. Eso creo que es fundamental. Por otro lado, hay un asunto con lo emocional. Haciendo ejercicios con los adultos, papás, profes, nos dábamos cuenta, por ejemplo, que el otro representa algo para mí, manifestarse ante los demás, y es el otro, en este caso el adulto, el que posibilita o restringe. El gran desafío está ahí, y trabajando con los adultos hay dos cosas que considero claves. La primera es que el adulto se permita ser él mismo para que en esa medida comprenda el valor que tiene el que un niño también pueda ser él mismo delante de los demás. Vivimos en una sociedad llena de condicionamientos que nos exige ser de determinada manera y de una manera que a veces contradice nuestro propio ser. Vivimos en una sociedad donde uno debe decir lo correcto y hacer lo correcto, y eso correcto siempre está sujeto a un sistema moral delimitado muchas veces por la religión. Y yo aquí quiero hacer un comentario muy importante, partiendo de un profundo respeto por todos